Deportes a todo color presenta de 2 a 3 preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Deportes a todo color? Esta es una edición más única, especial e irrepetible de Deportes a todo color y de 2 a 3 preguntas. Y estamos hoy cruzando el charco, como dirían coloquialmente, porque vamos a viajar hasta la madre patria, hacia España, para entrevistar a el que para muchos, ya nos dirá su opinión, sobre todo Charlie y yo, a Víctor Lona y Jesús Hernández que están en esta entrevista, el mejor entrenador nacional en la historia del básquetbol mexicano. Saludo a Sergio Valdeolmillos. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, buenas noches en México, buenos días en España. No, el gusto es nuestro, Sergio, y de verdad es una entrevista que a nosotros estábamos frotándonos las manos por hacer. Y te voy a decir una cosa, seguramente te han entrevistado varias veces a lo largo de tu carrera y nosotros no sabemos si esta entrevista va a ser buena o va a ser mala, pero la garantía de Deportes a todo color es que va a ser una que es irrepetible, va a ser única y la vas a recordar por siempre. Así que la pregunta más importante de la entrevista es, ¿estás listo? Sí, estoy listo, perfecto. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a empezar con una dinámica que llamamos nosotros los años maravillosos. En ella te vamos a presentar diferentes partes de tu carrera como entrenador y lo que queremos es que nos cuentes una anécdota detrás de la anécdota, es decir, algo que no se sepa mucho, que no se haya comentado mucho de ese evento que cada uno de nosotros te vamos a plantear. Eh, a mí me toca empezar con los Juegos Panamericanos de Guadalajara en el 2011, que México queda por un tiro, ¿no? Con la medalla de plata. Pero, ¿qué anécdota hay de aquel evento? Bueno, la mayor anécdota que hay de ese evento es que desgraciadamente no pudimos, fue algo que en principio el baloncesto corrió peligro en los Juegos Panamericanos de no disputarse y 25 días antes ni siquiera había equipo, ¿no? Con lo cual llegué, pues ya te digo, aproximadamente es unos 25 días a México sin conocer nada y estuve viajando por todo el país viendo partidos, viendo un partido, cogiendo el avión, yendo a otro, yendo de un extremo a otro del país para poder configurar el equipo, ¿no? Ya te digo que fue sumamente complicado y la mayor anécdota es que, bueno, pues fuimos medalla de plata, estuvimos a puntísimo de poder conseguir, como tú bien has dicho antes, por una canasta ser medalla de oro y no fue, pero previamente, 25 días antes, por todas las circunstancias del baloncesto en México, estuvo a punto de no participar México en ese evento. Y bueno, justo por ahí va mi pregunta de continuación al respecto, ¿no? México es un país territorialmente muy grande, con una población superior a 100 millones de personas. Pero el tema es que el básquetbol había conseguido una medalla de bronce en 1936, ¿no? Y que fue la primera y hasta Londres 2012 la única medalla en deportes por equipo del país. ¿Por qué es que el básquetbol, a pesar de muchos muy buenos jugadores, no había conseguido, digamos, alguna medalla de trascendencia hasta que vino esa época de los 12 guerreros y ya vamos a hablar de otros eventos? ¿Qué pasaba con el básquetbol mexicano? Bueno, yo creo que pasaban muchas cosas. Fundamentalmente, un problema organizativo tremendamente grande que al día de hoy no se ha solucionado, desgraciadamente, por un lado. En segundo lugar, pues que tampoco había un desconocimiento de jugadores y realmente no estaban los mejores jugadores que podían estar de México. En tercer lugar, había que hacer un trabajo previo
no solo de los jugadores que podía haber en México, sino abrir las puertas a, pues a todo ese tipo de México-americanos que también hay en Estados Unidos, porque hay que recordar que en Estados Unidos también hay una población muy grande donde el baloncesto es una gran potencia. Bueno, es decir, en definitiva, preocuparse y tener interés por el baloncesto, que no lo había habido, trabajar con profesionalidad y, por supuesto, abrirle la puerta a los que realmente eran los mejores, ¿no? Es decir, ya hemos visto durante una serie de años que han ido introduciendo esos jugadores que ni siquiera se conocían en México, pero que realmente eran mexicanos, ¿no? Entonces, pues como en cualquier otro país, darle la oportunidad a que eso no fuera una situación cerrada de unos cuantos jugadores, sino que estuviera abierta a la selección de un país, a cualquier jugador que tuviera la calidad para poder estar en ella. ¿Qué tal, Sergio? Te saluda Víctor Lonita. Y ahora nos vamos a otro evento, 2 años después del de Guadalajara 2011, en FIBA Las Américas de Caracas, Venezuela, donde consiguen el triunfo, consiguen el título derrotando a una buena selección como fue la de Puerto Rico. ¿Qué nos puedes contar una anécdota que casi no se sepa de ese evento? Pues bueno, ahora mismo la mayor anécdota que me viene de ese evento, que no se sepa, bueno, sí se sabe, ¿no? Sí se sabe, ¿no? Y fue mi expulsión en el segundo cuarto en la final, ¿no? Quizás lo que no se sepa es cómo sucedió, ¿no? Y realmente fue por una negligencia del árbitro totalmente equivocada. Al final del partido me pidió disculpas, incluso FIBA América estaba preocupada por la situación inesperada de cómo reaccionó este árbitro, que era un árbitro dominicano, un gran árbitro, por cierto. O sea que, pero la expulsión vino por lo siguiente. Bueno, en España, pues lo mismo que hay expresiones, pues en México o en otros países, ¿no? De alguna palabra que tú haces como para expresar algo, ¿no? En desacuerdo. Nosotros aquí muchas veces decimos joder, ¿no? Oye, no sé qué, eso no, bueno, yo reclamé en ese momento que estaban haciendo 3 segundos dentro de la zona, ¿eh? Y dije joder, ¿no? En ese momento cuando dije, oye, que ese jugador está en la zona 3 segundos, joder. Entonces, pues ya te digo, esto lo dices en España y es una expresión que no es nada malo ni se tiene en cuenta, y realmente parece ser que le sonó muy mal, muy mal, muy mal, y fue el motivo de que me echara del campo y me pitara la descalificante, ¿no? Luego creo que se dio cuenta porque, bueno, creo que era una palabra que en su vocabulario no entendía y le sonó mal y le pareció un gran insulto, cosa que luego, pues, como ya te digo, me pidió disculpas. Bueno, ahora que lo estás mencionando, pues sí suena un poco exagerado, porque como tú dices, pues esa palabra, tal vez aquí en México, en América Latina, pues sí sea algo como insulto y todo eso, pero finalmente, pues el modo de expresarse que tiene cada quien. Oye, pero también hablando de la selección de Argentina, porque se enfrentaron a un gran conjunto que venía con Escola, con Campazzo, que ahora está en la NBA, y que previamente en aquella semifinal se habían enfrentado a ellos y que habían perdido. Pero, ¿qué planteamiento cambiaste? ¿Cómo enfrentaste ese gran duelo con la selección de Argentina? Sí, si mal no recuerdo, perdimos contra Argentina en lo que fue la fase de grupos, ¿no? Luego ya en lo que es la semifinal, evidentemente fue donde realmente ahí le ganamos a Argentina, ¿no? Yo creo que, bueno, México fue creciendo a lo largo del torneo,
Y claro, para mejorar la mentalidad de los jugadores, pues muchas veces, pues en la fase de grupos es donde nos fuimos dando cuenta de que nos íbamos haciendo un equipo más fuerte y donde que teníamos posibilidades de hacer algo, ¿no? Conforme iban avanzando la fase de grupos, pues es verdad que perdimos contra ellos y contra Canadá. Y bueno, eran digamos que Puerto Rico, Argentina y Canadá eran pues uno de los equipos más complicados. Sí es cierto que Dominicana también vino con muchos jugadores NBA y ahí sí le ganamos. A Brasil también. Y bueno, pues conforme íbamos cubriendo etapas nos íbamos dando cuenta de que el equipo cada vez estaba mayor cohesionado y que mentalmente éramos más fuertes. Yo creo que ese fue el motivo porque en el que pues a una selección como Argentina perdimos la fase de grupos y luego el tener una segunda oportunidad para enfrentarnos a ellos nos dimos cuenta de que podíamos competir de una mejor manera. Yo nunca hablo de ganar o perder, ¿no? Sino de ser lo máximo, de ser lo más competitivos posible, ¿no? Y eso sí que es algo que con la selección nacional hemos sido conscientes en todo momento, y es que bueno, pues hemos competido siempre y nunca perdíamos la cara de los partidos. O sea, la selección de México siempre ha estado luchando hasta el final, ¿eh? Con carácter, con personalidad, con lo que en realidad define al mexicano, ¿no? Es decir, que tiene hambre por competir, hambre por ganar, y eso se está demostrando pues ahora, actualmente, en todos aquellos jugadores que tienen posibilidad de, tanto en la LNBP como los jugadores que están en Europa compitiendo, ¿no? Como es el caso de Alex Pérez, como ha sido el caso de Gustavo Ayón, como la magnífica temporada que este año está haciendo Paco Cruz, como lo está haciendo Jorge Gutiérrez, Paul Stoll. Esto no es una casualidad, ¿no? Sino que es como algo en el que los jugadores han tenido la posibilidad de que se les dé esa oportunidad de poder competir, ¿no? Y ahí ellos han mostrado lo que son capaces de hacer. Quizás el problema de todo esto es que por producto de la desorganización que hay en México por el tema federativo, pues, bueno, pues el mexicano cuando sale de su país siempre va en calidad de extranjero, ¿no? Y esto cierra muchas puertas al baloncesto mexicano de no tener un potencial superior, ¿no? Que ese es el problema. Sí, sin duda el básquetbol ha sido muy golpeado por los manejos desde arriba. Ya platicaremos de eso. Bueno, profesor, lo saluda Charlo yo. Qué gusto poder platicar Hola, con usted. Y bueno, buenas noches. y siguiendo con la temática de los años maravillosos, pues nos toca el premio por haber sido campeón del FIBA Américas, que es el Mundial de la FIBA en España 2014. ¿Qué la anécdota detrás de la anécdota del Mundial de España 2014? Bueno, a ver, la anécdota quizás más maravillosa que tenemos de ahí es que nos vinimos, bueno, por todas estas cosas que hablamos, al final la selección pudimos, para venir a España, que como acordáis, la primera fase la hicimos en Gran Canaria, que son unas islas que hay en España, y la segunda fase tuvimos la fortuna de poder ir a Barcelona a jugar contra Estados Unidos. Previamente, toda la fase de preparación para adaptarnos, para poder competir contra otros equipos y todo, la hicimos en Granada, en mi ciudad, en la que actualmente yo vivo, ¿no? Entonces, aquí tuvimos la posibilidad bueno, de poder tener a los jugadores, de estar 20 días, bueno, pues con todo lo que supone la logística de un equipo en el que pudimos estar en un buen hotel y poder entrenar en diferentes pabellones donde realmente estaban otras selecciones como era Brasil, como la propia España, estaba también Canadá. Fundamentalmente eso nos hizo
poder jugar partidos amistosos y ser el centro logístico donde realmente nosotros pudimos competir. Y todo ello a coste cero, quitando el tema del hotel, que realmente sí que tuvimos que pagarlo pues todo ese tiempo a toda la expedición. Pudimos estar aquí y disfrutar de toda la logística a nivel de autobuses, de pabellón y tal, pues sin que nos costase absolutamente nada por la logística que hicimos, ¿no? Y tuvimos la posibilidad, que eso les gustó mucho a los jugadores, de hacer una piña como equipo, porque, bueno, pues pudimos, la ciudad donde yo vivo es una ciudad muy bonita, que tiene uno de los monumentos más visitados del mundo, que es la Alhambra, ¿no? La ciudad es una ciudad histórica de España, también que tiene muchas cosas que ver, tiene playa, y pudimos también alternar y disfrutar un poco para que los jugadores que tuvieron la oportunidad de venir de la selección de México pudieran ver una ciudad con este atractivo, y que, bueno, también eso nos ayudó a cohesionarnos más como equipo. Bien, profesor, qué interesante esta parte que comentan de que se unieron como equipo para, pues bueno, poder enfrentar la competencia. Y tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo le tocó ver ese disparo de Román Martínez al último segundo del segundo cuarto que contra Corea, ¿no? ¿Cómo le tocó verlo? Y el segundo, pues les tocó enfrentar a Estados Unidos con sus NBAs, con que Stephen Curry, con Kyrie Irving, entre otros, y fueron los que en la segunda fase no les encajaron tantos puntos a ustedes y que menos puntos les permitió. ¿Cómo fue eso también? Bueno, el tema de Corea, nosotros sabíamos que teníamos en la primera fase en dos partidos que eran para poder pasar a la siguiente fase, dos partidos súper claves, ¿no? Uno era Angola y otro era Corea. Con Angola siempre, con Corea no teníamos una medida de cuál podía ser el equipo, porque es un país asiático que venía directamente a España al Mundial, y evidentemente teníamos pocas referencias hasta que empezó realmente el Mundial, ¿no? De Angola sí, en la fase previa lo vivimos mucho jugar, porque Angola viene mucho a España siempre para jugar partidos amistosos, y previamente nosotros lo que hicimos, creo que con muy buen criterio, fue jugar partidos contra selecciones muy potentes, ¿no? Porque eso nos iba a dar una dificultad, aunque no ganásemos partidos, nos iba a dar una dificultad añadida de saber cómo comportarnos en un mundial. De hecho, jugamos contra España, jugamos contra Croacia en Cataluña, jugamos contra Ucrania, que también fueron fuertes, no ganamos ningún partido, pero yo creo que eso nos dio un gran bagaje para luego saber competir en la primera fase frente a Gran Canaria. Si recordáis, jugamos contra Australia, contra Lituania, contra Eslovenia, contra Angola y contra Corea, ¿no? Competimos muy bien, salvo contra Eslovenia, que perdimos de 22 puntos, contra Lituania, que es la cuarta selección del mundo en clasificación FIBA, perdimos al final de 11 puntos, pero íbamos perdiendo de 8 casi al final, íbamos 11 puntos al descanso. Contra Australia estuvimos a punto de ganar el partido, y bueno, luego evidentemente contra Corea y contra Angola pues sí que ganamos para pasar a la segunda fase. Y Corea sabíamos que era un partido muy, muy, muy clave, y bueno, pues los jugadores estábamos muy metidos, porque es verdad que podemos decir que los jugadores siempre, por la unión que nos caracterizaba, siempre han sido muy, muy responsables de las situaciones. Y ya te digo, ¿no? Yo creo que nos salió un gran partido, y faltaba pues... cogimos un rebote, faltaban 2 segundos para acabar, irnos al descanso, íbamos arriba en el marcador, y Román Martínez, desde nuestro campo, casi desde el medio del campo,
lanzó antes de que acabara el final de cuarto, del segundo cuarto, tiró a canasta y metió, fue un canastón que se levantó todo el público allí. Teníamos también, pues bueno, oye, vino mucho público mexicano a ver los partidos y la verdad es que nos fuimos al descanso con una motivación excepcional, ¿no? Porque ese tipo de canastas pues realmente te dan una motivación, ¿no? Y luego, una vez que ya pasamos a la segunda fase, viajamos a Barcelona y jugamos contra Estados Unidos. Es cierto que nosotros fuimos, de todos los partidos que hubo, los que, bueno, pues con ese potencial, los que con menor diferencia de puntos perdimos ese partido, y la verdad que fue pues una experiencia maravillosa. Yo he visto ese partido muchas veces, ¿no? Porque, bueno, pues es un orgullo poder competir con una selección de ese tipo, donde, bueno, pues realmente es difícil y complicado, porque, bueno, al día de hoy todavía existe un gran diferencia entre los jugadores americanos y los diferentes, o sea, ese tipo de selección y las nuestras, ¿no? O sea, todavía queda, hay un gran peldaño, ¿no? entre esa selección y sobre todo una selección que vino con un potencial muy fuerte que de hecho al final fue campeona del mundo. ¿Qué tal, Sergio? Te saluda Jesús Hernández y quisiera que nos platicaras un poco sobre una anécdota que no se sepa del Campeonato FIBA Américas de la Ciudad de México del 2015. Bueno, ahí tengo varias anécdotas, ¿no? La primera, la que ya sabéis todos, ¿no? Un poco que, es decir, con todos los problemas que hubo, evidentemente sí que puede ser anecdótico, ¿no? El tema de que yo no era el entrenador del equipo para ese FIBA América, ¿no? Y bueno, ahí se pudo conseguir luego el que pudiera estar ahí, ¿no? Y luego, bueno, la verdad es que estábamos entrenando. Hay un tema anecdótico y es que entrenamos en el CENAR, en el Centro de Alto Rendimiento, y realmente, como bien sabéis, jugábamos en el Palacio de los Deportes, pero como fue algo que se hizo muy rápido y también fue una decisión que se tomó en el último momento para que se pudiera jugar allí en el Palacio de los Deportes, pues resulta que lo estaban construyendo y montando todo el parqué y montando pues todo lo que iba a ser el campo para poder jugar, y nos tocaba todos los días estar ahí como un poco presionando, ¿no? Para ver si podíamos ir a entrenar al campo donde realmente luego íbamos a jugar, y que era imposible, ¿no? Y bueno, pues allí estábamos pues los del staff técnico todos los días viendo a ver cuándo acababan, el pabellón para poder ir a entrenar ahí, porque no podíamos. Y era importante, ¿no? En el lugar donde realmente luego íbamos a poder participar, estar acostumbrados pues todo a las referencias espaciotemporales que había en el campo, las canastas, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta el último momento no pudo ser, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos cada día intentando entrenar. Como no pudo ser, fíjate, muchos de los jugadores lo que hacían es irse, bueno, pues todavía en momentos donde ya estaba la canasta puesta y había una parte del parqué, a hacer tiro y a trabajar las referencias, a trabajar las canastas, y se iban por su cuenta en grupos para poder tirar ahí y bueno, y poder tener por lo menos un poco, familiarizarse un poco
con el pabellón y con la cancha, ¿no? Con la pista de juego. Me llamó la atención, Sergio, el hecho de que Venezuela se haya proclamado campeón de este torneo. Y yo quería preguntarte con referencia a lo que tú mencionabas, ¿no? De Estados Unidos y la diferencia del resto, pero México, ¿en qué escalón de toda América crees que se encuentra? Bueno, la verdad es que habíamos hecho un progreso bastante importante. No sé ahora, porque otra vez vuelve a haber problemas, pero vosotros sabéis que se llegó, o sea, se cogió estando pues en el puesto 40 y pico, ya no recuerdo si era el 43 exactamente, del ranking FIBA y acabamos en el año 2018, no hace mucho, hace 3 años, en el puesto 13 del ranking FIBA. Yo creo que eso para México es todo un éxito. A nivel de América, pues evidentemente éramos una potencia fuerte, y creo que se puede seguir siendo, no cabe duda. Yo creo que el baloncesto en México ha evolucionado. Sigue habiendo problemas organizativos y sigue habiendo problemas que creo que podrían ser de fácil solución y que se podría solucionar, pero bueno, por lo menos algo se ha progresado. A mí, bajo mi punto de vista, no todo lo que se debiese, porque creo que se puede hacer todavía, se puede evolucionar y hacer las cosas mejor, pero sí que creo que México es una de las primeras potencias, ¿no? Siempre hemos tenido a Brasil y Argentina como un poco por delante nuestra. Creo que nosotros deberíamos de estar en el mismo lugar. Ahora parece ser que Dominicana está haciendo las cosas también con mayor rigor y tiene un buen equipo, y evidentemente también eso nos está haciendo que nosotros quedemos un poco por detrás. Bueno, está Puerto Rico, pero bueno, creo que nosotros deberíamos de estar ahí entre esos primeros puestos, ¿no? Siempre. Creo que, repito, si hubiera dedicación y organización al equipo nacional, pues hemos vivido una época donde realmente los jugadores bueno, pues querían ir a la selección nacional. Era como un orgullo estar en la selección para poder estar, para representar a su país, porque bueno, ha habido esa etapa que empezó en el 2011 y acabó en el 2018, donde los jugadores realmente sabían que iban a la selección, que iban a ser bien tratados, bueno, pues que tenían unos mínimos tanto económicos como de logística para poder participar en la selección y tener ese orgullo de representar a su país, ¿no? Y eso sería importante de que no se perdiese, ¿no? Así que ya digo que bueno, yo creo que más que no creo que sea un problema económico de mantener una selección, porque no lo es, y si ese es un problema de organización y de trabajo para que la selección de un país, que creo que al final repercute mucho en el país y da mucho a nivel de valores deportivos y de lo que pueden ser éxitos deportivos, deberían de preocuparse por ello. A mí de todo, los conceptos me llaman mucho la atención, pero lo que más me llevo y de todo esto es cómo hablas en primera persona del plural, dices nosotros, debemos, siendo tú parte del básquetbol mexicano, lo cual me agrada muchísimo, Sergio. Vamos a pasar a una siguiente sección que se llama Defínemela. Aquí, como si tú fueras el encargado de la Real Academia, pero de Sergio Valdeolmillo, no Real Academia Española. Te vamos a decir ciertas palabras o ciertos conceptos y tú nos das la definición tan extensa o tan corta como tú quieras, pero a tu punto de vista. Así que me toca empezar a mí con la ADMEBA, la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol. ¿Cómo la definirías? Bueno, yo creo que ahora mismo es el referente del equipo nacional o la representante del equipo nacional, y la definiría como ahora mismo desorden, ¿no? Hay un gran desorden, esperemos siempre, no ha habido una gran organización y para mí esa palabra
de desorden o de falta de organización es lo que hace que realmente ahora mismo el baloncesto está como está. Perfecto, Sergio. Ahora en esta siguiente defínemela, ¿cómo definirías la Liga Mexicana, la LNBP? Bueno, evoluciona a positivo y mucho todavía por mejorar. Bien, profesor Sergio. Ahora, ¿cómo definiría a los 12 guerreros? Pues calidad, corazón, carácter, perseverancia. ¿Y cómo definirías ahora, Sergio, a los Astros de Jalisco? Equipo en crecimiento, donde quiere defender el producto nacional mexicano y al jugador mexicano. Muy bien. Me gustaría un poquito abundar en esta parte del desorden. ¿A qué se debe el desorden o por qué es el desorden en el básquetbol mexicano? Bueno, yo creo que hay desorden, primero porque no hay la estabilidad de una figura en la presidencia de una federación, es decir, ha sido muy cambiante, y luego porque esa estabilidad tiene que venir unida a una gestión pues evidentemente claramente limpia en todo aquello que haga, y que realmente pues sienta el apoyo de los diferentes estados o las diferentes personas que trabajan en el baloncesto de los diferentes estados, para que unidos entre todos pueda haber un crecimiento del baloncesto en todos los ámbitos, en masculino, femenino y en cada una de las categorías. Hay que tener claro, muy claro, cuáles son las estructuras que se manejan en el baloncesto y realmente que sean personas de baloncesto. En muchos momentos hemos vivido que no son personas del baloncesto o que desconocen este deporte, eso por un lado, y por otro lado, a su vez, que realmente no hay una buena unidad y no hay una buena gestión en todos los ámbitos, ni a nivel deportivo. Y cuando hablo a nivel deportivo es porque no se trabaja para que vengan los mejores jugadores, hay cambio de entrenador constantemente, pues fijaros pues todo lo que ha habido en los últimos años, ¿no? Es decir, yo he estado en ese periodo del 2011 al 2018, pero luego han pasado por la selección una multitud de diferentes jugadores que realmente todavía no estaban preparados para estar en la selección, y han pasado una cantidad de entrenadores en 2 o 3 años considerable, que realmente no tienen una estabilidad en el puesto, en este caso, ¿no? Entonces, eso hace pues que no haya una estabilidad del equipo nacional, y si no hay una estabilidad del equipo nacional es difícil que pueda haber resultados. Eso es una parte en relación al equipo nacional. Luego, por otra parte, a nivel de gestión, pues es verdad que, pues como en todo, el presidente es la cabeza visible que tiene que ayudar a aunar y a cohesionar a los diferentes estados y a marcar unas directrices. No hay, claro, un programa de desarrollo del baloncesto en México, porque no lo hay. No hay realmente una unión entre los diferentes estados para que haya un resurgimiento o un apoyo de ideas en favor del baloncesto, y entonces eso hace muy difícil, junto a esa inestabilidad que hemos hablado, que realmente el baloncesto de México pueda ser estable. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a una sección en donde vamos a poner a volar nuestra imaginación. Le llamamos la otra nebulosa. Lo que hacemos es cambiar una situación de la realidad como está, ¿no? Y especular, porque al final es un juego de especulación, cómo sería la realidad si eso cambiara. A mí me toca empezar con una suposición. Vamos a suponer que se fusionaran las 3 ligas principales profesionales en México, la Cibacopa, la LBE y la LNBP.
se unen en una sola y hacen una gran liga. ¿Cómo cambiaría eso la realidad del básquetbol mexicano? Bueno, yo creo que eso sería algo, la verdad que aportas una gran idea, porque creo que eso lo que haría es fortalecer una liga, que hubiera una liga más fuerte y que a su vez esa liga fuera lo más estable posible, ¿no? Es decir, eso creo que haría de la participación, de una mayor participación de equipos, de una mayor representación del panorama nacional de México, un mayor número de equipos bueno, y evidentemente mayor aportación de personas al baloncesto, con lo cual creo que habría un mayor número de jugadores, creo que haría la liga que fuera más estable y más fuerte, ¿no? Porque pienso pues, que tanto la LNP ya tiene una cierta estabilidad y luego la liga de la Cibacopa y la de Chihuahua pues también tienen muchos años también, y creo que también podrían ayudar a aportar algo más a que hubiera una sola liga, ¿no? Creo que se ha dado un paso importante este año, ¿no? Por lo menos en juntarse ya para hablar y para concretar algunos puntos y aunar en ideas, ¿no? Como pueden ser patrocinadores, como pueden ser ciertas normas que antes ni siquiera la había, y que por lo menos ha dado ese paso importante en ello, ¿no? En que tengan comunicación entre ambas. Y fíjate que lo que tú comentas me parece una buena idea, ¿no? Yo también aportaría algo más, no solo la unión de esas tres ligas, que creo que eso es importante, sino que hubiera una segunda liga por encima de una primera liga, ¿no? De esa, llámese el NBP o llámese Cibacopa o llámese Liga de Chihuahua, ¿no? Y una segunda liga que estuviera o que tuviera relación a esa primera liga. Y me explico. En muchos de los países, en mi país, pero hay muchísimos países donde está la primera liga, y luego hay una segunda división inferior. ¿Qué ocurriría en esa segunda división, no? Pues que tendríamos la posibilidad de todos esos jóvenes talentos que hay en México, de hacer una liga que fuera fundamentalmente, no fuera tanto liga espectáculo, y que sí que fuera una liga donde hubiera un mayor desarrollo del jugador puramente mexicano. Con lo cual, eso fomentaría a que luego no hubiera un salto tan grande entre ahora mismo lo que puede ser la Universidad Mexicana, que de ahí pueden salir a la LNBP o a Cibacopa o a Chihuahua, o la Universidad Americana y luego la inclusión en la LNBP, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que el jugador mexicano tendría ese punto intermedio donde podría jugar una liga de un segundo nivel y que fuera el puente a esa primera liga como hay en la mayoría de otros países, ¿no? Donde así tendríamos una mayor participación del jugador mexicano y creo que habría un mayor número de jugadores de baloncesto mexicanos con un mayor potencial y con mayor posibilidad de estar en la primera liga del país. Wow, sin duda alguna, muy de acuerdo contigo, Sergio. Ahora vamos con esta otra de la otra nebulosa en otro universo paralelo. Si no fueras entrenador de básquetbol y tuvieras que ser entrenador de otro deporte, ¿de cuál serías? Pues mira, claramente me apasiona el tenis y me encantaría haber sido entrenador de tenis. Bien, profesor Valdelmillos. La siguiente está interesante porque imaginemos que la NBA tiene una franquicia de expansión y es en la Ciudad de México. Este nuevo equipo va a jugar en la Arena Ciudad de México. Usted va a ser el entrenador y le dan carta abierta para contratar a quien quiera para que sea su quinteto, bueno, sus titulares, su banca. Entonces, ¿cuál sería el roster que usted elegiría, tanto su quinteto inicial y su banca? Bueno, a ver, ahí creo que haría un equipo fundamentalmente no tanto de jugadores americanos, sino de jugadores latinos o jugadores europeos que conocen mayor el juego, ¿no? Viendo la experiencia de San Antonio Spurs,
donde ha habido muchos jugadores europeos y que juegan un baloncesto más baloncesto FIBA, creo que podría aproximarse a eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tendría en el puesto de base a Campazzo, sin lugar a dudas. En el puesto de escolta, podríamos tener a Campazzo y a Ricky Rubio, que podríamos tenerlo a los dos. En el puesto de 2 tendría a Bogdanovic, al croata, que creo que es un buen acierto. En el puesto de 3 tendría a Juan Anderson Toscano, que seguro que habría ya evolucionado mucho más y estaría más asentado en la NBA. En el puesto de 4 tendría a Marc Gasol, y en el puesto de 5 pues tendría... ¿A quién podríamos tener ahí, ¿no? A Jokic, ¿no? Ya a para Jokic, no. a Jokic, para completar, sí. A Jokic. Y seguro que o a Horford, el dominicano, que también tiene buena experiencia, ¿no? Lo que sí que tengo claro que haría un equipo más no de tanto americanos, sino más de latinos, con posibilidades y de europeos que pudieran ayudar a completar la franquicia, ¿no? De calidad, que hay muchos y buenos, y que podría para jugar como un baloncesto más tipo lo que viene siendo el juego de San Antonio, ¿no? Que para mí ha sido un equipo que me ha gustado mucho y he disfrutado mucho en la NBA. Ok, Sergio, interesante ejercicio de imaginación y vamos a continuar con algo parecido, porque si te dieran permiso de nacionalizar a un jugador para el Mundial de la FIBA, ¿a quién convertirías en mexicano? Una pregunta. Bueno, ahora mismo lo que necesita más la selección de México es juego interior, ¿no? Es decir, esperemos que Gustavo todavía siga participando, pero en el puesto interior, en el 4 y 5, realmente ahí es donde habría que fortalecer el equipo, ¿no? Ahí sería donde realmente ficharía a alguien, y bueno, a Nicolás Mirotic sí que lo nacionalizaría para que estuviera con la selección de México, podría ser una opción, ¿no? Sin lugar a dudas. O como te decía, o a Marc Gasol para que pudiera estar con nosotros, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Algo así, de ese perfil. Ahora mismo, de jugadores, ahora mismo no tengo un conocimiento de jugadores que pueda haber ahora que pudiéramos nacionalizar, ¿no? Lo que sí que yo me iría más que a nacionalizar algún jugador mexicano, me encantaría que se pudiese trabajar en la federación para que los jugadores mexicanos lo tuvieran más fácil fuera de nuestras fronteras, ¿no? Ahora mismo, tanto Dominicana, Brasil el año próximo va a poder jugar como jugador Cotonou en el resto del mundo, y sobre todo en Europa, en el baloncesto FIBA. Argentina tiene muchos ítalo-argentinos. Y yo creo que eso es lo que puertorriqueños que también en mucha medida, no sé cómo lo hacen, pero también juegan como comunitarios, pero el jugador mexicano siempre juega como extranjero y eso es un hándicap para México. Muy bien. Yo lo único que, si yo fuera fan de ese equipo, lo único que te pediría es que intentáramos ir por Luka Doncic, porque es un jugador que también me fascina mucho cómo juega con Dallas, y es otro que a mí como fanático me llamaría mucho la atención. Pero bueno, vamos a pasar a una última sección. Llevas toda la razón, llevas toda la razón. Sí, creo que es un jugador espectacular en la NBA. Pero bueno, vamos a pasar a una última sección que es la favorita de nosotros. Se llama Coffee Break. En ella te vamos a presentar a 8 personajes que han tenido o ligera o relación
más o menos con tu carrera, otros no tanto. Y te vamos a presentar 8 bebidas. Tú vas a tener que relacionar a cada una de estas bebidas que tienen un significado con este personaje, es decir, con quién te tomarías ese tipo de bebida. Y los personajes en cuestión, y obviamente explicarnos el por qué, eso es bien importante, con una idea concreta, ¿no? Esto por esto. Los personajes son Gustavo Ayón, el Peri Mesa, Pedro Mesa, Iván Denis, Antonio Valderas, Lorenzo Mata, Paco Olmos, Carles Puyol y Rafael Nadal, ¿ok? Y tú vas a tener que relacionar cada uno con estos. A mí me toca primero, para que escojas, el café americano. El significado que tiene es una entrevista, es más bien una charla para entrevistar a alguien que tú quisieras entrevistar para algo. ¿Quién de estos 8 personajes escogerías y por qué? A ver, bueno, yo para entrevistar a alguien cogería bien a un entrenador, ¿no? En ese aspecto, pues a Iván Denis, ¿no? Como has dicho, me has dicho Iván Denis y Paco Olmos, si mal no Sí, recuerdo. sí. ¿Vale? Pues a un entrenador, ¿no? A Iván Denis o a Paco Olmos, y que también creo que son 2 entrenadores en México con un gran bagaje y con un magnífico trabajo el que están haciendo, ¿no? Y que también tengan la oportunidad de que se conozca su experiencia y el quehacer de ellos en México, ¿no? Creo que es importante que en México haya muchos entrenadores, más que entrenadores de fuera. Yo siempre he dicho que tiene que haber entrenadores que vayan a México a aportar algo al país. Sabia, su tipo de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ellos lo han hecho, y me tomaría un café para que tengan la oportunidad de expresar su forma de trabajar. Perfecto, Sergio. Ahora la siguiente bebida es una bebida de olla, un café de olla que se toma con un amigo, una plática chistosa, una plática de cuates, como se conoce aquí en México. ¿Con quién de estos personajes te tomarías ese café de olla? Bueno, yo ese café de olla en principio me lo tomaría con Rafa Nadal, ¿no? Para mí es una persona con unos valores tremendos. Creo que con muchos valores de los que, o sea, es un símbolo en mi país, es una persona que ha dado mucho bueno a mi país y que si tuviera la oportunidad de hacerlo en México, para mí sería un referente de que explicara. Yo además soy un fan suyo, he visto vídeos suyos de cosas, de cómo ha sido su vida y bueno, y cómo ha sido su evolución en su trabajo, tanto dentro de la pista como fuera de la pista. Y para mí sí que sería pues como un café más de amigo para que nos explicase pues todos esos valores que él tiene inculcado en sí mismo y en lo que es el deporte, para que aprendiésemos de él todo aquello que pasa en México y que no hay que hacer. Bien, profesor Valdomillos. El siguiente tipo de bebida es un café capuchino para echar chisme, diremos aquí en México, cotilleo. ¿Con quién de estos personajes se tomaría un café capuchino? Bueno, ahí lo haría con Gustavo Ayón, ¿no? Tengo mucha confianza, muy buena relación con él, y evidentemente siempre que nos juntamos pues hablamos de todos los chismes, de todo el cotilleo y de todas las cosas que realmente, pues bueno, pues con la confianza que tenemos, hablamos de uno y de otro, ¿no? De forma sana, pero sí que damos un repaso a lo que es al panorama nacional del baloncesto. Muy bien, Sergio. El siguiente tipo de café sería un latte, el cual te tomarías para hablar de negocios. ¿Con quién sería? A ver, ¿quién me queda? A ver, te ¿Qué queda personas me quedan? ¿Eh? Te queda Peri Mesa y Antonio Banderas, Carles Lorenzo Mata Puyol. y Carles Puyol. A Carles Puyol, el jugador, ¿no? Carles Puyol, el Sí. jugador, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, ahora para hablar de negocios me lo tomaría con Peri y con Lorenzo, porque son 2 jugadores, bueno,
a los cuales los quiero como si fueran hijos míos, ¿no? Es decir, personas, grandes personas. Yo, aparte de lo que se le pueda recordar como jugadores de baloncesto, bueno, pues yo creo que la clave de la selección ha sido esos valores que tienen ellos, ¿no? Pero ya están, bueno, Lorenzo, como bien sabéis, ya se ha retirado y Peri está en su última etapa de su carrera deportiva, ¿no? Y evidentemente ya van a entrar al mundo de los negocios, con lo cual no me importaría tomarme un café latte con ellos para hablar de negocios relacionados al baloncesto. Yo creo que ahora mismo en el baloncesto de México se necesita mucha gente como ellos para aportar todas esas vivencias que ellos han tenido a la gente del baloncesto, ¿no? Y tenemos que, creo que, cambiar esa mentalidad para que todos estos jugadores puedan seguir ayudando en el baloncesto de México, ¿no? Creo que eso daría un salto cualitativo al baloncesto mexicano. Es muy interesante y déjenme, le comento que nosotros ya entrevistamos justo cuando fue esa semana del retiro a Lorenzo Mata y él nos decía que usted es un padre para él. Entonces, constatamos eso y de verdad sabemos el aprecio que tiene el matador con usted, con Sergio Valdiolmillos. Ahora me toca, dígame. Sí, que bueno, es verdad que es un niño, porque aunque tenga la edad que tiene, para mí es un niño al cual lo quiero mucho, al cual de verdad que es una persona con unos valores tremendos, no solo conmigo, sino en la selección. Y bueno, nos ha dado, no solo a nivel deportivo, ¿no? Sino que en el día a día convivir con él para mí es un orgullo, ¿no? Es un placer porque es una persona maravillosa, ¿no? Y bueno, pues para mí sí que me encanta escuchar que tengamos ese afecto mutuo entre los dos porque es una persona con un corazón muy grande. Ahora me toca a mí hablar de la siguiente bebida, que es un chocolate caliente, así para ser acogedor, algo en confianza, invitar a la casa y decir, bueno, vamos a agarrar confianza. ¿A quién de los que quedan? No sé cuál más pregunta me vas a hacer porque me queda Carles Puyol, Antonio Banderas y no sé quién más, ¿no? Mira, lo que pasa es que usted escogió a dos en dos circunstancias, entonces podría ser quien quiera entre Iván Denis y Paco Olmos y quien quiera entre Peri Mesa y Lorenzo Mata. Sí, bueno, yo creo que para un chocolate caliente escogería Peri Mesa, ¿no? Es decir, también por la confianza que tengo, para tenerlo conmigo en casa. Es verdad que, aunque hemos hablado de ello para temas de negocio, para el baloncesto profesional o para crear negocios a nivel de baloncesto, que es donde yo lo tenía enfocado, pero sí que Peri Mesa pues, es otra de esas personas con las cual te sientes como si fuera alguien de la familia, ¿no? Y evidentemente para meterlo en mi casa, pues está claro que sería con él con quien contaría, ¿no? Perfecto, y para esta antepenúltima bebida tenemos el expreso, que como su nombre lo tiene, expreso es una plática rápida y una plática fuerte. ¿Con quién sería? Pero si es rápida, aunque sea fuerte, si es rápida, sería con Carles Puyol, ¿no? El fútbol, aunque me gusta, pero no es una de mis pasiones, con lo cual si es rápido tomaría un expreso con él. Excelente. La penúltima es un carajillo, pues de fiesta, todo para pues, bueno, disfrutar una buena compañía, pasar un rato alegre, de fiesta. ¿Con quién lo tomaría, profesor? Bueno, pues de fiesta, aunque ya tiene una cierta edad, pero que le gusta mucho la fiesta, posiblemente me iría con Antonio Banderas a que me presentara al mundo de la jet set, ¿no? Para irme de fiesta con él. Y pues el último descarte, Radio Pasillo, el champurrado, algo, es una plática como de, no tal vez no de rápido, sino de entre cotilleo y velocidad, que ya nada más sería el último, el descarte.
Bueno, pues si es cotilleo y velocidad sería con Paco Olmos para hablar para hablar de baloncesto. Muy bien, muy bien. Pues creo que hemos superado con éxito esta sección del Coffee Break. En Deportes a Todo Color, le cuento, profesor, tenemos la misión, nuestra visión es darle a la gente una forma, una perspectiva diferente de cómo se entrega el deporte en los medios tradicionales, pero también sabemos que no somos ni cerca de perfectos y que tenemos muchas cosas por mejorar. Y es por ello que a todos, absolutamente a todos nuestros entrevistados, les pedimos una retroalimentación, qué les gustó y qué no les gustó de esta entrevista, justamente con ese afán, con el afán de ser siempre mejores. Así que le pregunto tal cual, ¿qué le gustó y qué no le gustó de esta entrevista? Pues mira, no gustarme, he de decirte que no hay nada que no me haya gustado. Hemos hablado de baloncesto y para mí es mi pasión, y sobre todo hemos hablado de México, que para mí pues es un país al que lo llevo en mi corazón, como te he dicho, pues mi segundo país, porque evidentemente he nacido en España, pero que me ha dado muchas cosas buenas. México me ha dado muchas cosas buenas. Entonces, hablar con México y hablar de baloncesto para mí es algo maravilloso. Con lo cual, no te puedo decir que haya algo que no me haya gustado. Quizás el formato que utilizáis, que me parece novedoso y bonito, además creativo y sugerente a la vez, me ha dejado un poco sorprendido, con lo cual quizás, como no lo tenía, algunas preguntas me han dejado así, me han dejado un poco con la mente en blanco, ¿no? Porque no estaba excesivamente preparado. Pero evidentemente me parece una forma de entrevistar diferente, divertida y amena, y totalmente muy curiosa, ¿no? Con lo cual no te puedo poner ningún detalle negativo de la entrevista. No, pues lo agradecemos mucho y queremos que sepa que aquí en Deportes a Todo Color genuinamente tiene su casa para cuando usted quiera. Muchísimas gracias. Y aquí estamos para servirle, e incluso si a su amigo Gustavo Ayón lo puede recomendar para que nos conteste el teléfono, pues se lo agradeceríamos mucho, don Sergio. Seguro que sí, que lo conseguiremos, seguro que sí. Buenísimo, pues a nombre de Víctor Lonita, de Charlie Ulloa, de Jesús Hernández, yo soy Dan Friedman, y recuerden que en Deportes a Todo Color nos interesa mucho que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, para hacer esta y otras entrevistas más posibles. Hasta la próxima.